Cuando vayamos andando por el monte, algo que tenemos que tener muy en cuenta es el color de todas esas flores y todas esas plantas que tenemos en nuestros pies, Víctor Ezquerra, y precisamente de eso vamos a hablar, de por qué tienen esos colores, a veces amarillos, a veces blancos, otras veces muchísimo menos llamativos. Buenas tardes, Isabel. Así es, pues seguramente cuando hemos visto plantas en la montaña hemos visto que casi cada especie tiene su propio color. Y esto es debido a la presencia de los pigmentos, ¿vale? Los pigmentos son unas sustancias químicas que las tenemos en los órganos que tienen color las plantas, y tenemos, por ejemplo, las clorofilas, que son las responsables de dar colores verdes. Tenemos varios tipos. Tenemos los carotenos, que dan colores naranjas. Tenemos las antocianinas, que dan colores rojos, púrpuras o azules. Algunos mucho más llamativos que otros, ¿no? Claro, eso es. Muchas veces las plantas tienen combinaciones de estos colores, también pues eso, las ficobilinas en algunas les dan esos tonos rojos o los tonos amarillos, también con las antofilas, y al final pues las flores eso, son una combinación y además pueden ir cambiando dentro de la misma especie. De hecho, estamos viendo imágenes de flores con colores muy llamativos que a simple vista nos hacen mirar a ellas, pero hay otras imágenes también de flores, por ejemplo, de hojas secas que pierden ese color con el paso del tiempo. ¿O por qué se ven menos llamativas, menos resultonas? Claro, cuando vemos un bosque, normalmente la imagen que tenemos es en general en primavera o en verano, que las hojas son verdes, pero en otoño vemos que muchos de esos árboles pierden el color verde y se vuelven de colores ocres, amarillos, rojos, y esto es debido a que la clorofila, que es la responsable, como he dicho, del color verde, se retira, la planta se la guarda porque es muy difícil de producir, se la guarda para el año siguiente, y entonces salen todos esos colores que habían estado enmascarados anteriormente por la clorofila, por eso los vemos así, de estos tonos apagados. Para que pase esto, ¿influyen algunos factores del exterior, el tiempo climatológico, por ejemplo? Bueno, las plantas se guían muchas veces en función del fotoperiodo, que es la cantidad de horas de luz al día. Entonces muchas plantas ya saben, por así decirlo, que cuando hay menos de X horas de sol ya no les es rentable seguir produciendo clorofila para la energía que pueden obtener. Entonces ya es el momento en el que dicen, vale, nos ponemos amarillas y el año que viene ya volvemos a producir ya volverán verde. a florecer. Eso y es. En cuanto a las ceras, ¿qué pasa con ellas? Bueno, tenemos las plantas tienen colores, tanto en las flores como en las hojas, y las hojas muchas veces tienen otras cosas, como las ceras que dices, para, pues bueno, al final les dan un color especial. Dentro de las ceras, las ceras, igual que las utilizamos los humanos, sirven como protección. Muchas plantas, bueno, todas las plantas no se pueden mover, entonces en sitios donde están muy expuestas a la radiación solar necesitan una cantidad grande de ceras, como nosotros nos ponemos crema solar, para que la protejan de esa radiación intensa. Y las ceras pues tienen esta función primordial de protegerlas a las plantas para evitar daños en el ADN, la genética de las plantas, para evitar que se dañe pues estas ceras. Y luego además estas ceras a veces le dan color, como la planta que estamos viendo en la imagen, de unos tonos así de color tierra, que le vuelve menos visible ante los posibles herbívoros que se las comen. Por tanto, también ayudan a mimetizarlas con el medio. O sea, que los colores también son inteligentes, ¿no? Claro, cada especie está adaptada a muchos factores, tanto del suelo como de la relación con otros seres vivos, como del clima. Hay algunos casos en los que incluso podemos encontrar pelos. Sí, así es. Muchas plantas, también sobre todo en la alta montaña, cuentan con pelos, y estos pelos suelen ser blancos, y el objetivo de estos pelos blancos es reflejar la máxima cantidad de radiación posible, porque si estamos en una montaña con esa intensa radiación solar no nos interesa calentarnos, nos interesa estar más bien fresquitos, no perder demasiada agua, y la manera que tiene es reflejar la luz. Entonces plantas de familias muy distintas han evolucionado de distintas maneras para conseguir tener esos pelos de color blanco o gris para reflejar este exceso de luz. Todo tiene una explicación, Víctor, y luego también sucede que a veces se da una producción elevada de los pigmentos. Sí, depende de los órganos, depende de las especies y depende del ambiente. Las plantas tienen que hacerse vistosas para captar a todos los polinizadores que haya en cientos de metros o en kilómetros.
Entonces la manera que tienen es producir mucha cantidad de pigmentos para ser de colores muy vistosos y que así los insectos polinizadores sean capaces de verlos, tanto en el espectro visible que vemos nosotros como en otros espectros que para nosotros pasarían desapercibidos. De hecho, en estas imágenes que estamos viendo queda totalmente patente este violeta tan llamativo, este azul que prácticamente es eléctrico. Y también puede suceder que incluso vayan cambiando de colores. ¿Eso es posible en una flor? Pues es posible. Justo en la planta que estamos viendo ahora mismo, que es el Lotus alpinus, es una planta que cuando brota es de color amarillo, las flores. Pero cuando es polinizada se vuelve de color rojo porque el rojo absorbe mucha más radiación ultravioleta, calienta un poquito más la planta y al calentarla acelera un poco el metabolismo y por tanto en el corto verano alpino le da más tiempo, o sea, tiene como más, es más rápido el metabolismo y le da como más, ¿cómo decirlo?, más rapidez para acelerar el proceso de formación de las semillas y maduración de los frutos. Muy llamativo ese cambio de color, pero todavía sí cabe más cuando pasan a blanco, ¿no? Porque se pueden dar anomalías también con el color blanco. Bueno, normalmente las plantas tienen cada uno un color, pero hay algunos colores, las antocianinas, por ejemplo, que dan colores azules, muchas veces en el transcurso de la fábrica que tiene la planta para producir ese color, pues hay fallos. Y esos fallos a veces la propia planta es capaz de subsanarlos y seguir produciendo color, pero hay veces que no, que la maquinaria no funciona. Y entonces es cuando vemos especies que habitualmente serían de colores, sobre todo fallan las antocianinas y que muchas veces las vemos blancas. Hay veces que es más fácil, veces que es más complicado dar con ellas, pero bueno, se dan anomalías. Son anomalías, fallos entre comillas, porque desde luego nos dejan unas imágenes espectaculares. Muchísimas gracias, Víctor Ezquerra, por traernos estos impresionantes colores con los que nos has animado el fin de semana. Hasta la semana que viene, Isabel. Eso es.